En este video de Conceptos AMIP 3 en 5 minutos revisaremos las razones financieras. Iniciaremos por la definición. Se le conoce como razón financiera a la relación existente entre dos variables financieras de una empresa. Es importante destacar que, a diferencia del análisis vertical, estas razones pueden combinar rubros del estado de resultados con rubros del balance general. Son utilizadas para realizar análisis cuantitativo y evaluar cuatro aspectos financieros: la liquidez, el apalancamiento, la rentabilidad y la actividad. Al ser cocientes, las razones financieras son útiles como medio de estandarización de información financiera y por lo tanto son útiles para hacer análisis comparativos entre empresas con distintas características. Iniciaremos con las razones de liquidez. Las razones de liquidez son índices financieros que miden la capacidad de una empresa para cubrir sus obligaciones más apremiantes o de corto plazo, utilizando sus activos más líquidos. La siguiente tabla resume las principales razones de liquidez. La razón circulante se calcula como activo circulante entre pasivo circulante e indica el número de veces que la empresa puede cubrir sus pasivos de más corto plazo con el total de sus activos más líquidos. La siguiente razón financiera es la prueba del ácido, que se calcula como activo circulante menos inventario dividido entre pasivo circulante, e indica el número de veces que la empresa puede cubrir sus pasivos de más corto plazo con el total de sus activos más líquidos sin incluir inventarios. La última razón es la razón de efectivo, que se calcula como efectivo y equivalentes entre pasivo circulante, e indica el número de veces que la empresa puede cubrir sus pasivos de más corto plazo solo utilizando su efectivo. Como ejemplo, vamos a utilizar el siguiente balance general simplificado para calcular la prueba del ácido para el año 2018. Simplemente debemos identificar el rubro de activos circulantes totales, restar inventario y dividir entre pasivo circulante, para un resultado de 0.94. Lo que significa que la empresa es capaz de cubrir el 94% de sus pasivos más apremiantes, es decir, con vencimiento menor a un año, utilizando sus activos más líquidos sin contar el inventario. A continuación revisaremos las razones de apalancamiento. Como su nombre lo indica, las razones de apalancamiento miden el nivel de endeudamiento de una empresa. Se utilizan para evaluar los niveles de deuda y se resumen en la siguiente tabla. La primera razón es la de endeudamiento total, que se calcula como pasivo total entre activo total e indica el porcentaje que representan los pasivos de una compañía con respecto a su activo total. La siguiente razón es la razón de deuda a capital, que se calcula como pasivo total entre capital social. Indica el porcentaje que representan los pasivos de una compañía con respecto a su capital social. La última razón es la razón de cobertura de intereses, que se calcula como utilidad operativa entre gasto por intereses e indica el número de veces que la empresa puede cubrir su gasto por intereses utilizando sus utilidades antes de impuestos. Como ejemplo, vamos a utilizar los siguientes estados financieros simplificados para calcular las razones de deuda a capital social y de cobertura de intereses para el año 2018. El cálculo de la razón de deuda a capital social consiste en identificar el pasivo total en el balance general y dividirlo entre el capital social, otro rubro del balance general, lo anterior para un resultado de 1.35. La interpretación es que la empresa mantiene como pasivo el 35% más que su capital social. Por su parte, el cálculo de la razón de cobertura de intereses consiste en dividir la utilidad operativa entre el gasto por intereses, ambos rubros pertenecientes al estado de resultados, para un resultado de 4.5. Lo anterior significa que, recurriendo a su utilidad operativa, la empresa puede cubrir 4.5 veces su gasto total por concepto de intereses. A continuación revisaremos las razones de actividad. Las razones de actividad son utilizadas para medir qué tan eficientemente una empresa maneja sus activos. La siguiente tabla resume las más representativas. La primera es la razón de rotación de activos, que se calcula como ventas netas entre activo total y mide la capacidad de la compañía de generar ventas con sus activos. La segunda es la razón de rotación de inventarios, que se calcula como costo de ventas entre inventario y mide cuántas veces al año una compañía vende y reemplaza sus inventarios. Relacionada a la razón anterior es la razón de días de inventario, que se calcula dividiendo los 365 días del año entre la razón de rotación de inventarios. Indica cuántos días en promedio tarda la empresa en vender y reemplazar sus inventarios.
Por último, la razón de rotación de cuentas por cobrar se calcula como ventas a crédito entre cuentas por cobrar y mide cuántas veces al año una empresa es capaz de cobrar las ventas que realizó a crédito. Como ejemplo vamos a utilizar los siguientes estados financieros simplificados para calcular la razón de rotación de inventarios y los días de inventarios para el año 2018. A diferencia de las razones que hemos calculado previamente, la razón de rotación de inventarios involucra rubros tanto del estado de resultados como del balance general. En este caso, el costo de ventas lo obtendremos del estado de resultados y los inventarios los obtendremos del balance general, para un resultado de 3.22. Por su parte, para calcular los días de inventarios es necesario dividir los 365 días entre la razón de rotación de inventarios para un resultado de 113. La interpretación es que la empresa es capaz de vender y reemplazar sus inventarios 3.22 veces en un año, lo que significa que vende y reemplaza sus inventarios cada 113 días. Por último, revisaremos las razones de rentabilidad. Las razones de rentabilidad miden la capacidad de una empresa para generar ingresos en relación con las ventas, el total de activos y el capital social. La siguiente tabla resume las más representativas. La primera es el margen de utilidad neto, que se calcula como utilidad neta entre ventas netas e indica qué porcentaje de las ventas de una compañía se convierten en utilidad una vez considerando todos los gastos, costos, impuestos y depreciación. La siguiente es el retorno sobre activos, que se calcula como utilidad neta entre activos totales. Indica qué tan eficiente es la empresa en generar utilidad a través del uso de sus activos. Por último, la razón de retorno sobre capital, que se calcula como utilidad neta entre capital social, e indica qué tan eficiente es la compañía en usar su capital social para generar utilidades. Como ejemplo vamos a utilizar los siguientes estados financieros simplificados para calcular el margen de utilidad neto y el ROE para el año 2018. El margen de utilidad neta se calcula dividiendo la utilidad neta entre las ventas netas. Ambos componentes se obtienen del estado de resultados para un resultado final de 0.094. Por su parte, para calcular el ROE se requiere la utilidad neta del estado de resultados y el capital social del balance general, para un resultado de 14.3%. Lo anterior significa que la empresa tiene una utilidad neta que representa el 9.4% de sus ventas y es capaz de generar un 14.3% de utilidad con respecto a su capital social. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, @MoneyLabsMX, y suscribirte a nuestro canal de YouTube, @MoneyLabsMX_oficial, para más contenido que te ayudará con tu examen AMIT Figura 3.